Bailla Papeiko, Yeyerera Verónica Gómez, a Amboé Guaraní. ¿Cómo les va? Mi nombre es Verónica Gómez y soy profesora de lengua guaraní. En este video vamos a ver cómo se refleja el sincretismo, la mezcla en el idioma guaraní. Sabemos que en el territorio guaraní hay una influencia muy grande de diferentes religiones cristianas sobre las religiones que ya existían en el territorio. En este caso, la religión guaraní. Vamos a ver algunos ejemplos. La palabra tupã. La palabra tupã es una palabra que para el pueblo mbua guaraní representa a una deidad, o a un dios o semidios, que se encarga de una parte de la naturaleza. Tupã se manifiesta para la creencia mbua guaraní a través de los truenos, de la lluvia. ¿Qué pasa con esta palabra? Los cristianos, en este caso los jesuitas, toman esta palabra tupã para representar al Dios único cristiano. A partir de esa palabra que toman los cristianos, tupã se va a transformar en Dios, y a partir de esa palabra surgen, por ejemplo, Tupao, que significa iglesia, o Tupacú, que significa madre de Dios, ¿sí? O sea, la Virgen María. Esta palabra y muchas más son las que fueron incorporadas a través de los religiosos que estuvieron durante muchísimos años en tierra guaranítica, por ejemplo, en Misiones, en Paraguay, en Bolivia. E incorporaron palabras como Angaipá, que significa pecado, Añá, que es el diablo, y que en realidad en la creencia guaraní no era exactamente el diablo, sino que era un espíritu maligno, ¿sí? Añanetá, que es el infierno, o sea, vendría a ser Añá, el diablo, Retá, la tierra, el lugar, Añanetá sería el infierno, y así infinidad de palabras que fueron incorporadas por los religiosos y que de alguna manera también fueron incorporadas por la población guaraní hablante. Así que esto es un pequeño resumen de cómo muchísimas palabras reflejan en nuestro idioma cotidiano este sincretismo y esta mezcla que convive permanentemente entre las diferentes creencias que se encontraron o que se mezclaron pues de la llegada del cristianismo.